Este, bueno, vamos a iniciar con el seminario del día de hoy, en donde tenemos el gusto de tener al doctor Ulises Sinue Alejandro Caldiño García. Él nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que en esta institución pues obtuvo su grado y actualmente está laborando también en esta institución. Hoy, el día de hoy nos va a hablar con un tema que se titula El largo camino para llegar a la invención del LED blanco y sus grandes bondades en la tecnología de la iluminación. Sin más que agregar, pues le cedo la palabra al doctor Ulises Caldiño y la presentación es toda suya. Así, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos que actualmente la luz blanca puede ser generada mediante diodos emisores de luz LED, por sus siglas en inglés. Sí, aquí vemos un candil que tiene focos LED. Y tenemos Sí, también... perdone que lo interrumpa. Perdone que lo Sí, interrumpa. Parece que en sus diapositivas no se están actualizando. Se quedó nada más la pantalla de PowerPoint. para el poema. Entonces, Ahí en compartir le puede vamos a poner ver. la opción de pantalla completa. A ver, otra vez, ¿voy a volver a entrar o Sí, a ver, dele dejar en de la compartir? flecha donde dice compartir exactamente. A ver, Y ahí le da la opción de si quiere compartir la pantalla completa o exclusivamente una diapositiva de PowerPoint o alguna pantalla en específico. ahorita no veo. A ver. En fin de presentación. Voy a ver. Ahora no veo. Ahora no veo a ver. Sí, ahí en la barra en donde le aparece colgar, Aquí me da, ocultar. aquí del, ahí está, aquí estoy. Ahora sí. Flecha hacia arriba. Sí, el recuadro que tiene la flecha hacia arriba, ese lo presiona Sí. y yo le recomiendo la opción de compartir pantalla completa. Pantalla compartida. Sí. Ujú, Pantalla compartida. Ahí abro, ¿no? exacto. Sí. Ahí abro. Pantalla completa. Ahí. Hay Ajá. ventana y pantalla completa. Pantalla Pantalla completa. completa. Sí, Y ahora busco el archivo, ¿no? exacto. Ahora sí abre su presentación. Sí, pero bueno, para abrirla. No. Es que primero tengo que elegir primero lo que tengo que compartir, ¿no? No aparece. No, aquí. Aquí abajo. ¿No? A ver, voy a buscar aquí el archivo. Ahí parece que, ahí ya vemos su pantalla. Exactamente, vemos sus Así. archivos. Sí, Así, ya apareció la diapositiva. ahorita estamos viendo en donde está buscando en la carpeta que dice conferencia, YouTube. Ah, sí. No, es que se quedó atrás. Se quedó atrás.
Ah, no se actualiza. No sé si porque ya está atrás. A ver. ¿Está viendo aquí conferencia de YouTube? Sí, estamos viendo su pantalla. Estamos viendo que arrastró el Ok, mouse arriba de ahí. a ver, le cliqueo. ¿Está Ahí ya viendo está abriendo, PowerPoint? ¿no? Sí. Exactamente, ahí ya está abriendo. Abre acá, ¿sí lo veis? Sí, Pero ahora la cuestión es que al pasarlo a diapositivas es cuando... A ver, lo va a pasar a diapositivas. ¿Está viendo? ¿Ahora mismo está viendo? A ver. ¿Sigue viendo? sigo viendo la carpeta en donde abrió conferencia YouTube. ¿No se ve la primera diapositiva? No No se se ve. ve. ¿No? No. Si cierra la ventana anterior, a ver si se queda abierta ahora la de PowerPoint. A ver, a ver. No, se cerró todo. Sí, gusta hacer todo porque voy a ver. Lo voy a compartir otra vez. Compartir. En compartir debe de compartir la pantalla. Y la pantalla. Sí, ¿La pantalla eh, completa? pantalla completa, sí. Sí, pero aquí Eh, en pantalla completa, ¿dónde busco los archivos? sí, porque si le da en compartir ventana, si comparte una ventana, puede ser que nada sea como tipo imagen, por así decirlo. Y al compartir pantalla, nosotros nos retroalimentamos con lo que usted ve en su propia pantalla. Entonces, ¿es pantalla completa? Ujú. Y esta pantalla completa y luego, ¿cómo jalo el archivo? Ahí le abre una opción para seleccionarlos, ¿no? Seleccionar hasta abajo el de PowerPoint si lo tiene. Pero no aparece nada ahí. Pantalla completa. Ahí estamos viendo su pantalla. Ahora sí, Ahí. estamos viendo su pantalla de Teams. ¿Se ve? ¿Se ve Sí, aquí? ¿Sí? sí. Ahora sí ya vemos que está abriendo PowerPoint. Sí. ¿Ya se ve esto? Ahora sí. Pues ahora lo voy a pasar a diapositiva. ¿Se ve? Ahí lo vemos ya. Ahora sí. Perdón, doctor, a lo mejor ayuda si apaga su cámara para que no haya tanto tránsito de datos. A lo mejor agiliza. Sí. Arriba al lado de compartir, del lado izquierdo, en donde puso el botón de compartir, viene un icono que dice cámara. Si lo pica, se va a desactivar su cámara. De tomos, Yo nomás la pantalla completa. sí, pero de tomos ya pudo compartir bien. Ese era el detalle. Ya con la cámara no creo que haya tanto problema Bueno, ahorita. está bien. Bueno, Eh, Después del el breve lapso que se reveló la tecnología, bueno, ahora sí, continúe por favor, doctor. sí, bueno. Bueno, actualmente la luz blanca puede ser generada mediante diodos emisores de luz LED por sus siglas en inglés. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un candil que tiene focos LED. También vemos que los cuadros se iluminan mediante focos LED. Aquí el vitral también tiene una tira de LED.
porque ahora los LEDs prácticamente son muy delgados y se pueden poner así prácticamente vitrales pegados a la pared. Bien, aquí tenemos la evolución, cómo fue evolucionando la tecnología de la iluminación. Primero tenemos la bombilla incandescente en el siglo XIX, que la iluminación se lograba mediante el calentamiento de un filamento metálico. Claro, se disipaba mucha energía en forma de calor. Posteriormente, en el siglo XX, llegó la lámpara fluorescente. ¿Sí? Perdón. Sí, sí. Lámpara fluorescente, que la iluminación se logra mediante el choque caótico de electrones para excitar los átomos en movimiento de un gas. En el siglo XXI tenemos el LED blanco, cuya iluminación se logra mediante la electroluminiscencia de un semiconductor. Aquí tenemos el LED, que básicamente es un dispositivo de iluminación de estado sólido. Tiene la ventaja de que no se daña fácilmente con golpes externos, porque no tienen ningún elemento frágil de vidrio, que digamos. Son de plástico. Y adentro del plástico tenemos los LED, ¿sí? Que están ahí también, además, protegidos mediante una capa de epoxi. Entonces veamos si el LED, la iluminación se logra mediante la electroluminiscencia de un semiconductor. Veamos qué es la electroluminiscencia. Básicamente es un proceso eléctrico-óptico por el que un material emite luz al aplicar electricidad, es decir, aplicarle una diferencia de potencial. Fue observado por primera vez en 1907 por el capitán inglés Henry Round con cristales de carburo de silicio. Y veamos ahora qué es un semiconductor y cómo se genera la luz. Un semiconductor es un material sólido compuesto de 3 capas, ¿sí? Una capa N, donde tenemos un déficit de electrones, bueno, más bien tenemos excedente de electrones. Una capa P, donde tenemos un déficit de electrones, es decir, tenemos huecos positivos. Y en medio tenemos la capa activa. Cuando los electrones y los huecos positivos son impulsados hacia la capa activa, ¿sí? Al aplicar una diferencia de potencial, se va a liberar energía en forma de fotones. Aquí lo podemos ver. Tenemos los electrones en la capa N, los huecos positivos o déficit de electrones en la capa P, se van a interactuar entre ellos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que los electrones, al ser excitados por el movimiento y al encontrarse con los huecos positivos, se van a desexcitar y van a emitir luz, es decir, fotones. Tenemos la estructura de un LED. Básicamente, acabamos de ver que es un semiconductor, ¿vale? Y tenemos que vamos a aplicar una diferencia de potencial. Para eso requerimos un cátodo y un ánodo, a través de los cuales vamos a crear una diferencia de potencial para que se produzca el fenómeno de recombinación de los electrones con los huecos positivos
y se produzca la iluminación. El semiconductor está encapsulado, ¿sí?, en una lente, y también tenemos epoxi, que sirve para proteger al semiconductor. Bueno, vamos a empezar entonces a ver cómo fue que llegó a la invención del LED blanco. Inicialmente hubo habían dispositivos que emitían el infrarrojo, pero realmente el primer LED en el visible básicamente son diodos emisores de luz. Fue en el año de 1962. El estadounidense de origen ruso, doctor Nicolás Koloyan, bueno, él acaba de fallecer en septiembre del año pasado, lamentablemente, ¿sí?, empleado de General Electric, inventó el LED rojo usando un semiconductor de fosfoarsenurio de galio, y además también logró obtener emisión estimulada. Así que este láser semiconductor rojo es catalogado actualmente entre los logros más destacados del siglo XX por sus aplicaciones en muchos dispositivos electrónicos. El LED rojo originalmente se usó como botón de encendido de los dispositivos electrónicos. Básicamente era, pues, una aplicación muy reducida. Posteriormente, en la década de los 70, se usó ya en las pantallas de las calculadoras famosas de la compañía Texas, y luego también de la de Hewlett Packard. Aquí vemos en la parte inferior de la foto del doctor Nicolás Koloyan, de LEDs rojos. Claro, eran muy molestos para la vista de uno. Diez años después, el estadounidense doctor George Crawford, del gigante Monsanto, y estudiante de posgrado del doctor Koloyan, que es quien inventó el LED rojo, ¿eh?, inventó el primer LED amarillo, combinando luz verde roja usando fósforo de arsenurio de galio topado con nitrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos en este indicador de tiempo para cruzar la calle, LED amarillo. Entonces, con el LED amarillo solo faltaba encontrar un semiconductor de luz azul para obtener el blanco, pero encontrarlo fue realmente un verdadero calvario para la industria y la academia. Muchos lo consideran una tarea imposible después de más de 20 años de múltiples intentos con infinidad de semiconductores, entre ellos el nitruro de galio. Bueno, aquí vemos que siempre hay investigadores que son muy obstinados, y así fue. La obstinada perseverancia del ingeniero y físico japonés Isamu Akazaki, que también ya hace 2 años que falleció. Durante cerca de 3 décadas, y al final, junto con su estudiante de doctorado Hiroshi Amano, que es contemporáneo mío, somos del mismo año de nacimiento, de la Universidad de Nagoya, Japón, lograron obtener el primer LED azul de alto brillo en 1989 con películas semiconductoras de nitruro galio contaminadas con magnesio. Cinco años después, en 1994, el estadounidense de origen japonés Shuji Nakamura, ingeniero investigador de la compañía japonesa Nissha, logró crear el LED azul 100 veces más brillantes que cualquier otro fabricado hasta entonces.
con semiconductores de nitruro galio indio. Realmente este LED azul ya tuvo más aplicación. Entonces, por fin, en 1996 llegó el LED blanco, ¿sí? Cuando la empresa Nissha, para la que trabajaba el ingeniero Nakamura, y a petición de él, lo produjo agregando al LED azul de nitruro galio indio una capa de fósforo amarillo de un granate de aluminio nitrio topado con serio trivalente, ¿sí? O sea que la combinación de azul y amarillo se obtiene luz blanca. Así que después, en octubre de 2014, los 3 pioneros del LED azul, que son Isamu Akazaki, su estudiante de doctorado Hiroshi Amano y el ingeniero Shuji Nakamura, que logró aumentar muchas veces más la brillantez del LED azul, fueron galardonados por el Premio Nobel de Física por su invención de un eficiente LED azul y su repercusión en el gran auge de fuentes de luz blanca brillante. Claro, aquí la cuestión es que Holoyang, el doctor Holoyang, quien inventó el LED rojo, sí calificó esta decisión como insultante. Sí, porque realmente también el LED rojo también fue el primer peldaño para ir logrando los siguientes LED hasta llegar al LED blanco. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre las grandes bondades del LED blanco en la tecnología de la iluminación. El LED azul ha permitido el desarrollo de fuentes de luz blanca brillante más sustentables, ya que no usan mercurio como las lámparas fluorescentes y además se reduce el gasto energético con fuentes renovables como la luz solar. Aquí vemos, por ejemplo, una autopista que durante el día se cargan sus lámparas mediante celdas solares. Y eso gracias a que el LED utiliza muy poca energía. Aquí vemos entonces cómo además los LEDs blancos pueden producir hasta 300 lúmenes por vatio eléctrico, en comparación con las lámparas fluorescentes que producían 70 lúmenes por vatio, o los bulbos incandescentes que inventó Thomas Alva Edison, que producían solamente 16 lúmenes por vatio. Otras de las grandes bondades del LED blanco o LED en general es que casi no se calientan y por lo tanto son mucho más difíciles de fundirse. También no requieren de un tiempo de calentamiento, dado que su encendido es inmediato, menor a un microsegundo. ¿Sí? Y además, la poca energía perdida se disipa como calor en la base del LED. O sea, no calienta el ambiente. Además, los LEDs son mucho más durables que las lámparas fluorescentes. Aquí vemos, por ejemplo, el LED puede durar entre 50 y 100,000 horas, lo que equivale a entre 10 y 20 años, en comparación con las lámparas fluorescentes, que pueden durar hasta 15,000 horas, es decir, 3 años. ¿Sí? Además, también van a ser una gran solución para reducir el gasto energético a nivel mundial. ¿Por qué? Porque su emisión de luz se genera consumiendo, en el caso del LED, el 50% de la energía utilizada. ¿Sí? De esta manera se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la lámpara fluorescente se utiliza un 35% de la energía utilizada para iluminar. Y pues en los bulbos incandescentes, realmente la mayor parte de la energía utilizada se disipaba, porque solamente el 5% se producía en forma de luz. Además, bueno, la iluminación LED es preferida como fuente de luz muy eficiente en el consumo de energía. Son muy compactos. Ocupan una área de 2 milímetros cuadrados. Aquí lo podemos ver. Los LEDs prácticamente son como unas hojuelas. ¿Sí? Son como unas hojuelas y cuando se encienden, iluminan mucho. O aquí también tenemos una tira de LED. Y prácticamente son muy pequeñitos y se pueden poner en lugares muy reducidos. Además, son amigables con el medio ambiente, ya que no son contaminantes porque pueden ser completamente reciclados. O sea, una vez que ya se acaban, se pueden reciclar, o sea, no contaminan. Bueno, ahora también os voy a hablar sobre la gran invasión de los LED blancos. Lo tenemos en las pantallas de las tabletas, ¿sí? Lo tenemos también en los celulares, en las pantallas celulares, en las pantallas retrovisores de los automóviles, en las labs, ¿sí? Realmente el LED blanco es muy cómodo para la vista porque afecta mucho menos el nervio óptico en comparación con hace unas décadas que no existía el LED blanco y la pantalla se iluminaba mediante ya sea verde o naranja. Esas computadoras con esas pantallas sí provocaban mucha molestia a la vista. Claro, la luz blanca no es completamente impronto noble. Hay una pequeña componente azul que provoca una cierta activación del cerebro y pues por eso no es recomendable antes de acostarse estar trabajando, porque la componente azul de la luz blanca de las pantallas de los dispositivos electrónicos provocan que el cerebro esté activo. La gran invasión de los LEDs blancos es ahora que tenemos en las oficinas, que iluminan mediante LEDs, también en los hogares, ¿sí? En el alumbrado público, también en los semáforos, también en los anuncios comerciales, en los faros de los automóviles, ¿sí? O sea que ya completamente los LEDs ya nos invadieron totalmente, ¿sí? ¿Vale? Bueno. Aquí los LEDs blancos, realmente hay varios tipos de luz blanca, ¿sí? Hay 3 tipos. Y eso va a ser dependiendo de su temperatura de color correlacionada. Esta se define comparando su color de emisión con aquel de la luz que emitiría un cuerpo negro a una temperatura determinada. Por lo tanto, la temperatura de color correlacionada no es una medida de temperatura, sino más bien es una medida relativa, porque estamos haciendo una comparación solamente. El cuerpo negro a temperatura ambiente emite radiación en el infrarrojo. A mí Kelvin emite un color rojizo, aquí lo vemos, color rojizo. Aumentando la temperatura del cuerpo negro, va a ir tomando los colores del espectro, rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. A una temperatura del cuerpo negro de 5780 Kelvin, que es la temperatura de la superficie solar, el cuerpo negro emitirá en todo el espectro visible, generando por tanto luz blanca. Y seguimos aumentando la temperatura, va a ir sumando ahora radiación ultravioleta. Aquí lo vemos. Alrededor entre 5000 y 1000 Kelvin, bueno, 6000 Kelvin, tenemos luz blanca como de día, se dice de día porque es la luz que tenemos ahora mismo del sol.
gracias a que no está nublado. ¿Sí? Se aumenta la temperatura del cuerpo negro, empieza a meterse la componente azul, hasta llegar también a la parte ultravioleta que ya no percibimos. Bueno, aquí vemos que a baja temperatura, 1000 Kelvin, claro, no es baja, pero comparada con más temperatura, el cuerpo negro emite luz roja y a más alta temperatura, el cuerpo negro emite luz azul. Eso ha sido de utilidad en la astronomía. Las estrellas menos calientes tienden a ser rojizas y las más calientes tienden a ser azuladas. Bueno, entonces tenemos tres tipos de luz blanca, dependiendo de la temperatura de color correlacionada. Tenemos el blanco cálido, que es más bien como amarillento naranja, cuando la temperatura de color está entre 2200 y 3900 Kelvin. Tenemos luz blanco neutral o natural, cuando la temperatura de color ya anda entre 4000 y 5000 Kelvin. Ya es un blanco, pero tiene una cierta componente todavía amarillenta. Y tenemos luego la luz blanco frío de día, que está entre los 5000 y los 7000 Kelvin, ya es realmente luz blanca. Entonces, el tipo de luz blanca incide en nuestro estado de ánimo, rendimiento y concentración. ¿Vale? ¿Sí? La luz blanca cálida, que es la que tenemos aquí del lado izquierdo, de 3000 Kelvin, es más recomendable para ambientes relajados y de descanso. Y la luz blanca de día, del lado derecho, una temperatura de 6500 Kelvin, ya es la que se usa en las oficinas, en las escuelas, en las universidades para estar más despiertos, más activos. Ahora os voy a platicar sobre los desarrollos recientes en la tecnología del LED blanco. ¿Sí? Bueno, con la invención del LED blanco, obtenido por el ingeniero Nakamura, que combinó LED azul con una capa de fósforo amarillo, que es el granate de aluminio itrio. Recientemente su servidor, ¿sí?, y colaboradores obtuvimos emisión de luz blanca fría o de día, aquí lo tenemos, de 5050 Kelvin, a través de vidrios de fosfato de zinc activado con serio trivalente y disperso trivalente. ¿Sí? Aquí se ve, este vidrio está irradiando con luz ultravioleta, y como este vidrio de fosfato tiene traje de serio y disprosio, ¿sí?, la combinación de las divisiones azul y amarillo de disprosio es lo que va a generar luz blanca de día. Aquí lo vemos en la fotografía. Sí. Este fue con una instalación de 280 nanómetros en el ultravioleta, que se puede conseguir mediante un LED de nitruro, galio, aluminio. ¿Sí? O sea que ese vidrio lo podemos montar sobre un LED ultravioleta de 280 nanómetros y el vidrio ya puede generar luz blanca. También logramos obtener luz blanca cálida de 2700 Kelvin, dopando este mismo vidrio con manganeso divalente. ¿Sí? Eso fue debido a la emisión roja del manganeso. Aquí se ve que es luz blanca cálida, que es como amarillenta naranja. Sí, esto gracias a que el serio trivalente es un excelente sensibilizador de la radiación de 280 nanómetros para los iones de disprosio y manganeso. ¿Sí? O sea que el serio absorbe la radiación ultravioleta y le transfiere su energía de excitación al disprosio y manganeso. Y ya la emisión global de los iones de disprosio y manganeso nos va a producir luz blanca cálida. Así que entonces, el uso de un fósforo para convertir
la luz de un LED, la luz blanca, está siendo cada vez de mayor interés. ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado una eficiencia luminosa de 265 lúmenes por vatio eléctrico, ¿sí? Esto representa el triple de aquella de las lámparas fluorescentes, que andan alrededor de los 70 lúmenes por vatio. O sea, un LED cercano a ultravioleta, se le monta un fosfato de zinc activado con cero disprosio y podemos obtener luz blanca. Y ya con una eficacia luminosa bastante elevada. En conclusiones, ¿sí? La tecnología LED ha pasado a ser algo que no parecía tener alguna aplicación práctica y era simplemente el LED rojo que se inventó en el año de 1962, que solamente se utilizaba para el botón de encendido de los aparatos electrónicos, ¿sí? A ser la opción más eficiente y ecológica para eliminar nuestro entorno. ¿Sí? Y tenemos las lámparas que ya pueden ser alimentadas por celdas solares gracias a que consumen muy poca energía, muy pocos vatios. De esta manera, bueno, y de esta manera está transformando todo el mundo la industria de la iluminación, ¿sí? Dando origen a muchas aplicaciones, como los aparatos electrónicos, las pantallas de los dispositivos electrónicos, la tableta, el ordenador. Entonces, aquí vemos cómo fue evolucionando la invención del LED hasta llegar a la luz blanca. En 1962 teníamos el LED rojo, inventado por el doctor Coloyanc. Luego en 1962 inventó el LED amarillo, ¿sí? Por el doctor Crawford. Posteriormente en 1989 ya se logró el LED azul, con el cual hasta que los pioneros fueron galardonados con el premio Nobel en el 2014. ¿Sí? Y ¿por qué? Porque en 1996 se logró la invención del LED blanco, que ha sido de mucha utilidad en nuestra vida cotidiana. Sí. Así que el dinamismo tecnológico y comercial actual de los LED, más eficientes, más duraderos y sin generar tanto calor como las bombillas incandescentes, sugiere que la fiesta está lejos de terminar, sino que y no es que apenas está empezando. Con uno de los mayores inventos de la historia de la tecnología, con más de 50 años de vida. Aquí lo vemos, empezó en el 62 y pues ahí estamos teniendo cada vez más novedades en la tecnología de la iluminación gracias a la invención del LED. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Un tema sin duda pues interesante, ¿no? Y que ha impactado a toda la sociedad. Aplausos, ahí escucho aplausos para usted. Y igual invito a todas las personas que tengan alguna pregunta a levantar la mano. Zacarías, por favor, si puedes proceder. Muchas gracias, Ulises, por tan interesante plática. Muchas gracias también. ¿Sí? Es una ruta muy larga, ¿no? La que llevó al LED blanco. De todo esto, tengo ahí algunas dudas. Una de las que me llama la atención es el uso del vidrio de fosfato de zinc dopado. ¿Cómo se considera aplicar sobre LED? ¿En forma de un vidrio o en forma de un polvo? No, es vidrio, tiene que ser vidrio. Es vidrio. Y ahí el vidrio se puede poner sobre el diodo LED de ultravioleta. Ajá. Y mediante una capa de epoxi. Porque el epoxi, okay. como la ventaja de los LED es que no se calientan, entonces no se va a derretir el epoxi.
Pero aquí la duda que yo tengo es en términos de del calentamiento, la absorción, y por lo tanto ahí que en lugar de que la radiación pues sea dirigida hacia el exterior, se convierta pues por reflejos múltiples en el calor sobre el propio semiconductor Sí, del exactamente. arsenuro de galio, Una base del semiconductor, digo, nitro de galio. que la base del semiconductor absorbe el calor, ¿sí? Y ya no calienta el entorno. Ok, y ¿han hecho el cálculo de cuántos lumen por watts andan teniendo en este montaje de 280 nanómetros con su convertidor? Sí, no, eso no lo hemos hecho así empíricamente, pero hemos comparado con otros materiales y tenemos más o menos la idea a dónde andamos. Ah, ¿como por dónde andan? En cerca de alrededor de los 250 lumens por vatio. Ok. Sí. Y ¿qué tanto es qué tanto se puede modular la temperatura de color? Es posible que en función de la modulación de la concentración de dopajes, ahí pueden mover la temperatura del color, o o ya son cosas como que fijas para estos cristales. Sí. Bueno, lo que pasa es que básicamente para poder lograr obtener una modulación de temperatura de color, se logra más bien dopando con otros iones, ¿sí? O también con la longitud de onda de excitación. O sea, para que se favorezca más la emisión de un ion con respecto al otro ion diferente, ¿sí? Ok. Por ejemplo, si tenemos disprosio deuterio, por ejemplo, Sí. algunas longitudes de onda excitan más al disprosio que al terio, y el disprosio es más hacia obtener luz blanca del terio. Ok. Ok. Y gracias. Y ya nada más una duda que me queda es así en términos de casi como lo que comentó a modo de chisme. ¿Cómo fue que se enojó Nick Holojak por lo de ¿Por qué? Porque lo desconsideraron a él, porque no lo tomaron en cuenta Sí, para... o sea, él se sintió muy mal porque dijo que no lo tomaron en cuenta, que él también había tenido, o sea, también tenía que haber considerado para Pío Nobel que fueran no nomás 3, sino también 4, sería el cuarto. ¿Sí? Oh, O sea, oh, bueno, hay también trató un artículo en el que dice, pues sí se queja mucho y dice que ya soy una persona mayor y no, o sea, no entiendo por qué pasan estas cosas, todo, ¿sí? Y lo considero como una adición insultante. oh, oh, qué caray. Y bueno, y también, por Él es... ejemplo, el ingeniero Nakamura, Ajá. el ingeniero Nakamura que logró aumentar la brillantez 100 veces más del LED azul, ¿sí? Uh-huh. Demandó a la empresa Inicia para la que había trabajado, porque el LED azul que tuvo tanta repercusión y patentes, nada más le dieron un bono de $200. Ah, bueno, Pero, pues así es esto del... pero ganó la batalla y logró una indemnización de $8.1 millones. Y Lo demandó actualmente, sí, ganó la demanda, $8.1 millones le dieron porque solamente le habían dado un bono de $200 por la invención del LED azul, que tuvo mucha repercusión. Y Oh, actualmente ya no trabaja para la empresa Niche, ahora está de profesor de ingeniería en la Universidad de California, Santa Bárbara. ok. Sí. Bueno, pues pues muchas gracias de nuevo. Todo está así muy interesante. Al Eh, contrario, bueno, también gracias por estar aquí gracias. en la conferencia. Vale. Gracias, Zacarías, por tu pregunta. También veo que Carmona Telles, Salvador, tiene una pregunta. Por favor, adelante.
Sí, tenía apagado el micrófono. Profesor, la verdad me gustó mucho su plática. Le agradezco mucho que nos haya dado esta plática. En particular, a mí me gustaría un poquito saber su opinión sobre, ahora sí, ahorita nos dio un recorrido desde el inicio y hasta dónde estamos, ¿no? Pero en su opinión, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la luz en tipo LED? Sí, bueno, vamos hacia que, por ejemplo, la Unión Europea ya hace unos años, hace unos 4 o 5 años, completamente eliminó el uso ya de las lámparas incandescentes, bulbos incandescentes, ¿sí? Y también ya iba a eliminar, el año pasado ya estaba por eliminar el uso de las lámparas fluorescentes, las que se conocen como lámparas ahorradoras, ¿sí? Quedarse con los LED que son completamente ecológicos. Y Digamos que un posible camino sería desarrollar más la tecnología, por ejemplo, en la dirección en la que usted está trabajando, utilizando vidrio, o cuál sería la dirección en la que la gente se está enfocando. sí, sí, o sea, básicamente tratar de encontrar fuentes de iluminación cada vez que usen menos energía, que aprovechen todavía más, porque actualmente los LED utilizan el 50% de la energía utilizada para iluminar. Y la idea es que ese porcentaje aumente todavía más. Ujú. Con eso, pues que se pueden lograr mayores lúmenes. Por ejemplo, siempre se hace la comparación con los watts que usa un bulbo. Sí, las famosas lámparas LED que ahora le ponen a uno que es de 10 watts y pueden iluminar 10, 15 watts y pueden iluminar como si fuera un bulbo de 100 watts. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque ya usan, cada vez se trata de que cada vez se utilice más la energía para iluminar y se desperdicie menos energía. Entonces, la tecnología apunta para esa dirección. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor, de nuevo por su plática. Al contrario, muchas gracias por estar aquí en la conferencia. Gracias por tu pregunta, Salvador. Doctor Ciro, adelante. Hola Ulises, muy Tal, interesante sí, la plática, ¿no? Un viaje histórico por casi un siglo completo de cosas, de resultados de la iluminación. Yo creo sí, que es un tema fascinante en términos generales y estoy de acuerdo sí, gracias. contigo de que hay aspectos que podrían ser mejorados en la iluminación en muchos sentidos, ¿no? O sea, cómo hacer más eficientes, cómo tener mayores potencias, cómo manejar esto en dispositivos los que se están usando actualmente, ¿no? Eh, yo creo de lo más reciente que yo he escuchado por ahí es los famosos micro LEDs, ¿no? Que son ya integrables dentro de un dispositivo pues, compacto. Creo que hay una serie de cosas interesantes en este negocio pues tu plática fue muy buena en ese sentido, nos da una perspectiva histórica de cuánto costó desarrollar esto y lo que se ve interesante es que a medida que pasa el tiempo los desarrollos son cada vez más rápidos y yo creo que sí tiene sentido pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y gente Sí, como tú, pues, nos hace pensar en eso. Gracias por tu presentación, Ulises. Realmente no tengo una pregunta en particular, pero creo que las cosas van bastante bien en la generación de luz, ¿no? sí, claro. Sí, no, pues muchas gracias por estar aquí en la conferencia y por tu participación. Sí, y concuerdo contigo que ahora también los micro LED están cogiendo mucho auge en la tecnología de la electrónica. Magnífico, sí. Pues muchas gracias a ti por participar en nuestro
seminario, Ulises, Sí, sí. y seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando sobre este y más temas interesantes en la generación de luz. Gracias. Al contrario, sí. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, por mi parte, tengo unas preguntas que, bueno, yo creo usted, desde luego, está más informado de este tema, ¿verdad? Y la verdad, es muy amplio también esto yo creo que es también como un arma de doble filo, ¿no? Porque la tecnología avanza en 5 años, a lo mejor lo que hoy conocemos como LED, en 5 años va a ser completamente, bueno, con eficiencias y demás que se van a quedar despegadas, ¿no? La punta en los LEDs. Entonces, pues, mi pregunta es un poco eh, curiosa porque ya ve que hoy en día, pues, muchas lámparas usan los LEDs y parecieran desechables, incluso muchas lámparas LEDs, cuando se funde un LED de los 60 o no sé cuántos tenga, luego no prende todo, ¿no? Porque pues están conectados luego en serie y demás. Y pareciera que luego he tenido la oportunidad de arreglar algunas lámparas y esos LEDs casi los quitas, ¿no? Con la uña, porque se desprenden muy fácil. Parecieran desechables. Y es ahí de donde viene mi pregunta, porque usted comentaba que los LEDs se pueden reciclar. Entonces, ¿qué tan conveniente es reciclar un LED? Porque pareciera que es desechable, ¿no? Sí. Bueno, es reciclable en el aspecto de que no contamina, o sea, que se puede usar ya como para reciclar el plástico que usa el LED, básicamente. Y que no contamina. Por ejemplo, las lámparas ahorradoras pues tenían mercurio, pues esas eran, tirarlas así nomás, era realmente contribuir a la contaminación de nuestro planeta. Ah, ok. Ok, porque bueno, y también mi otra pregunta es, ya ve que mostraba cómo ha cambiado, ¿no? La eficiencia a lo largo del tiempo. Sí, Y hoy en día, pues, las lámparas LED pues, rondan el 50% más o menos, ¿verdad? De energía. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, eso comparado, por ejemplo, con los OLEDs y comparado con los dispositivos que usted está haciendo, ¿cómo anda la eficiencia? sí. Bueno, la eficiencia, sí, cada vez se trata de que entre menos que absorban, que la mayor parte de la energía que se absorba realmente se produzca en luz, ¿sí? Es lo que se hace mediante el parámetro de la eficiencia, la luminiscencia. Exacto. Y digamos, en sus dispositivos comparados con los LEDs comerciales y los OLED, por ejemplo, ¿esa eficiencia es comparable o si hay diferencia? No, o sea, usa los LEDs comerciales, que son de semiconductores y son realmente más eficientes. ¿Sí? Son más Ok, eficientes, porque usan más bien la electricidad para que el semiconductor se active, ¿sí? sí, Y yo más bien los míos están más como, bien como capuchón, ¿no? otra fuente de excitación que son los LEDs ultravioletas. Exacto, porque si entendí bien, usted lo usa como capuchón, ¿no? Así es, así es. Sobre el LED. Ah, ok. Sí, pues esas eran más que nada las pequeñas dudas que tenía. Y al parecer, bueno, nadie más tiene preguntas. Y pues no queda más que agradecerle mucho, doctor Ulises, Al contrario, plática, Raúl, por su plática y también agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy. sí. Y sin más que agregar,
pues que pasen un buen día todos y hasta el próximo seminario. Sí, muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Luego, Buen día. gracias, Moisés. Nos vemos. Y nos vemos. Gracias.